Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace unos días, aproximadamente una semana, publiqué un video que tenía que ver con, obviamente, aquellos principios que regían el nuevo sistema de justicia penal, que se desprenden obviamente del artículo 20 de la Constitución. Hoy les voy a platicar acerca de las etapas del sistema acusatorio, es decir, esas etapas que fueron ya introducidas al nuevo sistema de justicia penal, en la cual son, en cuanto a nombre y en cuanto a alcance también jurídico, dentro de lo que se tiene que realizar en cada una de estas fases procesales o etapas, pues son un poquito distintas, con la inclusión de nuevas figuras jurídicas a este nuevo sistema de justicia penal, que obviamente acarrea el atraer toda una serie de cuestiones de carácter doctrinal, en la cual obviamente pues la argumentación va a ser parte importante para transmitir, ya que la oralidad pues es una parte fundamental en este nuevo sistema de justicia. Pero empezamos por esta situación. En el sistema inquisitivo mixto tenemos como etapas del proceso penal a la averiguación previa, a la preinstrucción, a la instrucción, al juicio, a la etapa de recurso, a la ejecución de sentencias. En el nuevo sistema, las etapas con las que nos tenemos que familiarizar, bueno, al menos aquí en el Estado, según la publicación que hubo el 17 de mayo del año 2012 y la misma que entró en vigor, ese nuevo Código de Procedimientos Penales que entró en vigor el 21 de mayo del mismo año, o sea, el 2012, pues ya nos maneja otras modalidades, otros nombres con los cuales se tiene que pues darle a cada una de las fases procesales y las etapas. Y dentro de ellas destacamos tres principales, vamos a decir las siguientes. La etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de debate o juicio oral y la etapa de recurso y la etapa de ejecución que siguen siendo las mismas. Hay que recordar en cuanto a la etapa de ejecución que en el 2011 la etapa de ejecución se sigue bajo un sistema también oralizado, con cuestiones acusatorias, con características acusatorias, nada más que persigue la finalidad de darle cumplimiento a las sentencias en las cuales una persona puede solicitar algún beneficio ante el juez de ejecución de penas. También tiene qué beneficios se puede hacer y tiene sus propias características también las audiencias. Las víctimas acuden también a la audiencia incidental de ejecución para resolver otras cuestiones que tengan que ver con la etapa de ejecución, que en su momento lo vamos a platicar. Pero veamos entonces de qué se trata estas nuevas etapas. Ok, y digo nuevas por los nombres y por el contenido y alcance jurídico que pueda tener. Ya en su momento iremos de manera muy sintética y adentrándonos más en cada uno de esos nuevas figuras jurídicas que engloban una serie de circunstancias de carácter doctrinal. La dogmática jurídico-penal pues va a ser su labor aquí tan importante porque hay que relacionar mucha doctrina, mucha teoría con la cuestión procesal, ¿no? Entonces, para no caer en una mala práctica o lo que es conocido como dispraxis. Esta etapa de investigación se va a iniciar, es la primera etapa procesal o la primera fase del proceso, en la cual se va a iniciar a través del conocimiento de la noticia criminal. Esto no se ha movido, es decir, el Ministerio Público va a iniciar y va a desplegar todas esas las investigaciones, teniendo como colaboradores a la policía y teniendo como colaboradores a los peritos en cuanto a la indagación de los hechos, ¿no? De los hechos y los indicios o evidencias que les pueda obviamente recolectar en esa etapa. Esa se va a iniciar a través de la noticia criminal, que va a ser a través de la denuncia, la querella o de oficio, y va a dar la oportunidad de que el Ministerio Público tenga que valorar, ir a buscar la existencia de lo que le comunicaron como un hecho delictivo, que también es algo bastante complicado esto, porque en cuestiones teóricas, si bien es cierto el hecho delictivo, pues no es más que la adecuación de ese hecho al tipo penal, pero yo creo que esto va mucho más allá, porque en el Código de Procedimientos Penales nos da la definición o nos da el concepto de lo que se entiende por hecho delictivo, y aquí engloba una serie de elementos muy teóricos, como lo es los elementos objetivos externos, objetivos sustantivos y normativos. Bueno,
Ya en su momento haremos un análisis de lo que el hecho delictivo engloba. Por lo pronto, diremos que esta etapa inicia con el conocimiento de la noticia criminal a través de una denuncia y una querella, en donde el Ministerio Público empieza a desplegar toda esa situación. Hay que tener en cuenta que esta etapa de investigación está dividida en dos partes, digamos. Una desformalizada, que es la que le corresponde al Ministerio Público analizar, buscar encuadrar todos la cuestión de la teoría del delito que requiere para poder ejercer acción penal. Y van a suceder dos cosas. Si están trabajando el Ministerio Público investigando una persona que tiene detenida, pues ya saben que el término es 48 horas y que en algunos casos se va a poder ampliar a 96 cuando se trate de delincuencia organizada. Pero ese va a ser el tiempo estándar con el que va a contar el Ministerio Público para que decida. Ahora, puede decidir muchas cosas. Puede ejercer acción penal, no lo puede ejercer, o puede optar por un criterio de oportunidad dentro de esta etapa de investigación, que también es bastante interesante analizarlo, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios o principios de oportunidad con los que el Ministerio Público pueda contar? Lo vamos a analizar de manera detallada en otro momento. De hecho, entonces, el Ministerio Público en esta etapa de investigación tiene esa facultad de salir a investigar, de tener como colaboradores a la policía y a los peritos para que el Ministerio Público entonces decida si ejerce o no ejerce acción penal. Si decidiera ejercer acción penal, estaríamos hablando que se tendría que abrir la siguiente fase, no etapa, la siguiente fase de la investigación, que sería ya una investigación formalizada en la cual va a intervenir un juez de control, en la cual esa fase formalizada va a estar compuesta por una serie de diligencias en las cuales se tiene que cumplir el principio de concentración y continuidad, porque no se tienen que interrumpir estas diligencias que se vayan a ir realizando, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta de que si tuviéramos una persona detenida y el Ministerio Público decidió ejercer acción penal, entonces tendría que ir a una audiencia que se va a llamar audiencia de control de detención, si es que tiene una persona detenida. Esta persona va a ir a audiencia de control de detención siempre y cuando se realice en términos de flagrancia o de caso urgente, artículo 16 de la Constitución. Ahí viene fundado lo que es la flagrancia. En este tenor, irían a esa audiencia para que el juez entonces escuche al Ministerio Público, oiga de su propia voz el dar los antecedentes de la detención y los datos de pruebas con los que cuenta en ese momento para encuadrar la legal detención. Es decir, el juez va a observar y va a calificar nada más la detención que sea legal, que esté ajustada conforme a la Constitución y a los lineamientos que establece el Código de Procedimientos Penales, artículo 16 del Código de la Constitución, y 212 y 213, según sea el caso, del Código de Procedimientos Penales. Una vez que decida si hay legal detención o no hay legal detención, lo segundo que vendría sería la formulación de la imputación. Ojo con lo que les voy a decir. Va a haber formulación de imputación de manera directa, es decir, la audiencia empezará con esa diligencia que sería la formulación de la imputación cuando no tengamos a persona detenida, lo llamemos inculpado detenido. Si tenemos una persona detenida, tenemos que ir a la audiencia de control de detención. Si tenemos un inculpado detenido, tendríamos que ir, la primera diligencia que se tendrá que desahogar es la de control de detención, siempre y cuando se haya realizado bajo flagrancia o caso urgente, porque si es orden de aprehensión, lo que tendríamos que ir a hacer es una audiencia de formulación de imputación. Entonces, bueno, ¿qué es la audiencia de formulación de imputación? Esta audiencia de formulación de imputación es la comunicación verbal que tiene que hacer el Ministerio Público al inculpado, que se va a convertir en imputado, para efectos de que escuche los hechos por los cuales se le está investigando. Y esto acarrea una cuestión bastante interesante, porque formular imputación es una figura jurídica bastante interesante que tiene que ver con el derecho penal alemán. Hay una formulación de imputación ahí, en la cual uno de los autores bastante sobresalientes en Alemania, como lo es Klaus Roxin, han hablado de la teoría de la imputación, pero eso tiene otras cuestiones teóricas que no vienen ahorita en el momento para explicar las etapas. Ok, esa formulación de imputación consiste, en comunicarle de manera verbal en una audiencia pública ante el juez de control, respetando el principio de inmediación, porque tiene que estar el juez ahí presente, que haya publicidad,
comunicar los hechos delictivos. Y engloba otra serie de cuestiones como lo puede ser el grado de participación, el tiempo, modo, lugar de su comisión, si la conducta es dolosa o es culposa, y esto es algo bien interesante, porque si estamos hablando desde el momento mismo de la imputación, en la cual se está integrando a lo mejor la teoría del delito, una hipótesis también del caso por parte del Ministerio Público, estamos hablando que el dolo o la culpabilidad lo estamos englobando ¿en qué? El dolo y la culpa en el tipo. Y eso puede acarrear una cuestión que tenga que ver con una teoría del delito que tenga influencias finalistas. Si esta tendría que hacerse en el momento de la culpabilidad, que se divide en dolo y culpa, sería una teoría causalista. Pero no los quiero enredar con estas cuestiones de carácter teórico-prácticas. Entonces, en esa audiencia se hace la comunicación, se le dice el grado de intervención, ¿no? Cómo participó, tiempo, modo, circunstancia, el delito doloso, culposo, y una vez que hay detallado todas estas cuestiones, pues obviamente pasamos a lo siguiente, que sería la solicitud de una vinculación a proceso. Y la solicitud de una vinculación a proceso lo podríamos entender como el solicitarle al juez que esa persona pues sea ya vinculada a un proceso de investigación en la cual al Ministerio Público pues hay que darle un plazo, pero más que nada convencer al juez de que esa persona se le puede presumir responsabilidad, o bien se le puede presumir su participación en la comisión de ese evento o ese hecho delictivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de seguirlo investigando por un periodo que el Ministerio Público va a solicitar más adelante, de ser autorizado por el juez de control esta vinculación a proceso, en la cual el Ministerio Público pues va a decir, de ahí vendría ¿qué? Una solicitud de plazo para investigación. ¿Qué es la solicitud de plazo para investigación? Una vez que el juez de control en audiencia dijo que sí se vincula, el Ministerio Público pues tendrá que pedir un plazo, ¿no? Para seguir investigando por aquellas diligencias que le hayan hecho falta al momento en que ejerció la acción penal. A lo mejor no tenía completas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tenía a la persona y tenía el término encima y le hacían falta algunas diligencias o algunos medios o datos de pruebas que les van a servir obviamente para probar la responsabilidad. Acuérdense que el sistema acusatorio adversarial pues implica que el Ministerio Público no tiene que dejar ninguna duda de que esa persona es responsable, ¿no? Entonces, por eso el gran despliegue de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público y acompañar la cuestión teórica, porque ahí la teoría del delito juega un papel bastante importante en esta cuestión. Claro, así como formaba antes, pero esto es una exposición ya de carácter verbal en una audiencia, no en un documento, ¿no? Entonces, ese plazo para el plazo para cierre de investigación puede variar dependiendo si el delito no excede 2 años, la penalidad no excede 2 años, pues hasta 2 meses de investigación, ¿no? Y en aquellos que lo exceda, pues hasta 6 meses. Entonces ya va a ser a consideración. Ojo, todo esto que le voy comentando de lo que es la audiencia de control de detención, hay debate. Hay debate entre el Ministerio Público y la defensa. Y en donde no hay un debate, digamos, de manera directa es en el de la formulación de la imputación, porque nada más es la comunicación y el entender el por qué se le está investigando, el por qué se le está llevando a una audiencia, para que obviamente el inculpado, el imputado, pues sepa de qué se trata todo ese asunto. Y nada más la defensa pues tendrá que decir si entendió, a lo mejor no tomó nota o se lo olvidó, para obviamente tener pues una defensa adecuada a lo que nos habla el artículo 20 de la Constitución, apartado de fracción octava, ¿no? Una medida cautelar también en esta etapa es indispensable pedirla, ¿no? Aquí el juez no va a suplir esa deficiencia. Si el Ministerio Público no pide una medida cautelar, el juez no va a estar diciendo, ay, Ministerio Público, si te falta la medida cautelar, no. Si se le olvidó es su problema, salvo en aquellos casos que realmente requiera, como lo establece la Constitución, en cierto tipo de delitos, no de oficio lo puede decretar el juez. Pero entonces decimos, la etapa de investigación está compuesta por una fase desformalizada en la que el Ministerio Público se entera de la noticia criminal a través de una denuncia en la querella, está auxiliado de su cuerpo, del cuerpo que lo apoya, como es los policías y los peritos y todas las demás allegados que le puedan ayudar a contribuir con la investigación, a orientarlo, a darle datos, indicios o evidencias,
Y si decide ejercer acción penal, entonces ya vamos a la segunda fase dentro de la etapa de investigación, que tiene que ver con la fase formalizada, donde ya interviene un juez de control y donde hay distintas diligencias como las que les acabo de decir, ¿no? La audiencia de control de detención, la formulación de la imputación, la solicitud de la vinculación a proceso, el plazo para cierre de investigación y una medida cautelar. Digamos que con esto acaba esa audiencia combo que tiene estas diligencias, y en la cual el Ministerio Público, en el tiempo que pidió obviamente seguir investigando, pues ya llegado el plazo tendrá que pedir el cierre de la investigación, ¿no? Pide el cierre de la investigación y después obviamente formula una acusación. Ojo, cuando pide el cierre de investigación, el Ministerio Público se encuentra ante otro juicio de valoración. Si efectivamente está seguro de que esa persona es responsable de la comisión de ese hecho delictivo que le pretende acusar. ¿Qué tal si en la investigación se da cuenta que no tiene nada que ver? Opta por ya no ir, ¿no? Se puede sobreseer el asunto. Pero si no, tiene que formular la acusación. Y aquí la fase intermedia se abre con eso, ¿no? Con la formulación de la acusación, que tiene dos cuestiones interesantes. La primera es que la formulación de acusación se hace por escrito. Se le da vista o se le notifica a la otra parte, a la defensa y al imputado, ¿no? Ya casi acusado, ya acusado. ¿Para qué? Para que pueda, obviamente, darle contestación dentro del tiempo que marca la ley o bien dentro de la audiencia. ¿Por qué? Porque después se fija una fecha y hora para la audiencia intermedia. En esa audiencia intermedia se va a ir a discutir todo lo que está formulado en la acusación, pero ojo, el hecho en que el Ministerio Público le haya presentado por escrito no implica que no la va a llegar a exponer a la audiencia intermedia. Porque esa audiencia intermedia es bastante interesante, se le llama fase de saneamiento también, o etapa de saneamiento. ¿Por qué? Porque se expone la acusación con una serie de elementos que tienen que estar integrados tal cual, muy similar, ojo, no igual, muy similar en algunos aspectos a una demanda, pero en la cual va a haber contradicción porque se van a discutir medios de prueba. Es el momento procesal también para que se formule la víctima, el ofendido, se pueda postular como coadyuvante y suplir algunas deficiencias del Ministerio Público. Se van a discutir los acuerdos probatorios. En su momento vamos a ir explicando toda esta terminología también, paso por paso, porque implicaría obviamente pues excedernos, y aquí el chiste es un fin nada más ilustrativo, ¿no? Entonces, una vez que esa etapa ya concluyó, el juez tiene que valorar lo argumentado por el Ministerio Público y lo argumentado por la defensa, y tiene que emitir un auto, obviamente, donde admite los medios de prueba, donde dice qué medios, qué acuerdos probatorios llegaron, cuáles fueron las excepciones que planteó la defensa y qué resolvió, para obviamente se vaya depurado todo, digamos, el caso a la etapa de juicio oral, donde ya va a ser presidido por un juez de debate o juicio oral. Esto puede variar en algunos estados en cuanto a la cantidad de jueces. Tenemos la idea que son 3 jueces quien tiene que estar en esa audiencia de debate o juicio oral. Esto pues varía respecto a las cuestiones económicas de cada uno de los estados. En nuestro estado hasta el momento tenemos un juez de debate o juicio oral. Ok, entonces decimos, etapa de investigación formalizada es llevada a cabo a través de un juez de control. La etapa intermedia por un juez de control y la etapa de debate o juicio oral por un juez de debate o juicio oral. Una vez que se concluyó con esta cuestión de la formulación de la acusación, ya el juez revisó lo que dijo, los argumentos de la parte del Ministerio Público junto con los argumentos de la defensa, y por qué no también los argumentos de la parte coadyuvante del Ministerio Público, pues tiene que decidir, ¿no? Y esto quiere decir que pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de debate o juicio oral, y esta tiene sus características en particular. Aquí ya se sabe lo que vamos a ir a pelear, lo que vamos a ir a discutir, lo que vamos a ir a contender, qué conflicto tenemos que resolver. Entonces, partiendo de este sentido, esta audiencia tiene, digamos, un orden, como lo es unos alegatos de apertura, el desahogo de los medios de prueba, los alegatos de cierre o de clausura, y obviamente a través de un fallo y una sentencia, es decir, una exposición breve de lo que va a tratar la audiencia, el desahogo de cada uno de los medios probatorios o los medios de prueba que fueron ofrecidos en la etapa intermedia y que fueron admitidos por el juez de control,
Y el desahogo es la parte muy relevante de este sistema, porque ya tiene una cuestión bastante distinta al desahogo al que estábamos acostumbrados en materia penal inquisitiva mixta. Aquí el perito no interpone un documento nada más y lo ratifica y se acaba. Aquí el perito tiene que ir en calidad de dar como testimonio a la audiencia cuál fue el objeto de su pericial, ¿no? Sobre qué versó, y una serie de preguntas y cuestionamientos en la cual es un auténtico interrogatorio que se le hace al perito, ¿no? Tiene que ser muy hábil también él, y tiene que estar muy hábil la defensa, porque si encuentra defectos en el ofrecimiento, no, quizás en el ofrecimiento no, porque eso se discutió, pero si encuentra defectos en la forma en que lo dice, por ahí puede ser un punto vulnerable y podemos atacar una cuestión en particular, que entonces el perito no está muy informado de que a lo mejor la técnica con la que se condujo ya está obsoleta, y se puede probar en ese momento que esa técnica no funciona para resolver el peritaje que él está presentando. Entonces sería un punto a favor. Bueno, serían cuestiones que se tenían que ver en ese desahogo, ¿no? Entonces decimos, no se desahogan los medios de prueba, se hacen los alegatos de cierre, en las cuales el Ministerio Público y la defensa pues van a ir a concluir lo que lograron y qué lograron demostrar, para que al fin y al cabo el juez en audiencia pública pues emita un fallo, es decir, ahí es culpable, o si no se condena o se absuelve, ¿no? Y también tendrá la obligación el juez, tal y como lo marca la Constitución, de tener que ir a decirlo de manera verbal el resultado de su sentencia, ¿no? Confundamos fallo con sentencia, porque son dos momentos distintos, ¿no? En uno nada más se dice a qué conclusión se llegó, y en la otra se explica el porqué de esa conclusión, ¿no? Entonces, con esto acaban estas etapas, que son la de investigación intermedia y la de debate o juicio oral, que tiene sus bemoles, es decir, esas figuras jurídicas no estábamos acostumbrados a conocerlas. Formulación de la imputación, como se los vuelvo a repetir, formulación de la imputación o la imputación como tal. Hay una teoría como tal de Claude Roxin que nos habla de una imputación objetiva, pero bueno, son cuestiones teóricas que sí van a servir. La teoría del delito forma un papel importante en este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque esto hay que probarlo todo no quiere decir que en el anterior sistema no se probara, pero bueno, no es cómodo hacerlo de manera oral, sobre todo la exposición y raciocinio a la que tenemos que llegar. Acuérdense que este sistema, en cuanto a la valoración de las pruebas, pues elimina la prueba tasada y se pone unas máximas de experiencia, libre apreciación, y eso implica un grado distinto de valorar a las pruebas. Ya el valor de la prueba no te lo dice la ley, sino que tú mismo la valoras. Claro, tiene que ser congruente la valoración, no es decir, el intérprete no queda a lo que él quiera, sino es decir, tiene que ser congruente la valoración de la prueba con lo que se está probando, o el alcance legal que tenía la misma, ¿no? Y qué se logró probar, que son partes importantes, pero digamos, esto es el núcleo básico, y tenemos en cuenta como pilar esa etapa de investigación, ¿no? Que es la parte medular, digamos, del sustento y la base principal de cómo inicia este sistema acusatorio adversarial. Y de ahí tenemos la etapa de recurso, que esa no ha cambiado. Algunos estados manejan un recurso de casación, nosotros seguiremos manejando el recurso de apelación. Ya saben ustedes que apelar es un medio de impugnación a través del cual pues no estamos conformes con la sentencia que emitió un juez, y esta tiene que ser analizada por un tribunal de alzada compuesto por magistrados, quienes tengan que revocar, confirmar o modificar esa sentencia de primer grado, ¿no? Y la etapa de ejecución, que es el cumplimiento que se le va a dar a la sentencia. Nada más que aquí hay una cuestión interesante: ya existen jueces de ejecución y hay un juzgado de ejecución de la sentencia, ¿no? Aparte de vigilar del cumplimiento de la misma, también tiene que ver con beneficios que el mismo reo, el sentenciado, puede solicitar, dentro de ellas varias. Tiene mucho que ver con el derecho penitenciario, obviamente, ¿no? Claro, en una parte, ¿no? En la cual regula estos beneficios, pero bueno, tiene que ver con esta cuestión. Entonces, ya en su momento vamos a ir tratando todas estas figuras. Espero les haya servido este video ilustrativo de las etapas del proceso penal, y no quiero hablar desde el punto de vista estrictamente doctrinal como etapas del proceso, porque quien dirá, bueno, es que las etapas no cambiaron, no han cambiado, pero bueno, digamos que la distinción de las fases procesales que teníamos en el sistema inquisitivo mixto, que era averiguación previa, preinstrucción, instrucción, juicio, recurso y ejecución de la sentencia, ahora dentro del sistema acusatorio tenemos una etapa de investigación,
una etapa intermedia, una etapa de ejecución, una etapa de debate, juicio oral, una etapa de recurso y la etapa de ejecución de sentencia, ejecución de penas, que esas dos digamos que no se movieron, pero la que tiene que ver con la cuestión de que pasó a manos del Ejecutivo al Poder Judicial, la etapa de ejecución de penas. En el 2011 hay que recordar que se crean los juzgados de ejecución de penas, que están presididos por jueces de ejecución. Por lo tanto, ¿quiénes intervienen en este sistema? Pues jueces de control, en algunos lugares como jueces de control de garantía, jueces de debate o juicio oral y juez de ejecución de penas, ¿no? Espero les sirva esta ilustración y recuerden, la parte teórica es base fundamental para aprender el sistema. Si no tenemos el sustento teórico, difícilmente vamos a poder comprender el alcance de cada uno de estas nuevas figuras jurídicas que se crearon a raíz de la reforma del 18 de junio del 2008 con el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, espero les sea de su agrado este video, les sirva como ilustración y pues siempre hay la inquietud para seguir investigando de las figuras. Hay criterios de oportunidad, los mecanismos alternativos de solución de controversias antes del proceso y unos que se pueden dar dentro del proceso. Bueno, hay mucha tela por donde cortar en este nuevo sistema en la cual muchas figuras se pueden discutir. Espero irlas subiendo poco a poco, irlas comentando y que más que nada sea para fines ilustrativos, para que ustedes conozcan un poquito más cómo funciona este sistema. Hay que recordar que esto ya lo tenemos en Chiapas para delitos no graves, así que para aquellas personas que no tenían conocimiento de que si los juicios orales están funcionando o no están funcionando, aquí en el estado los tenemos desde el 2012. El juzgado de garantías o de juicio oral está ubicado adelante de las oficinas de tránsito municipal que están en el Libramiento, fraccionamiento Las Torres. Ahí pueden ir a presenciar las audiencias y sobre todo lo técnico que es esta audiencia. No decimos que el sistema anterior sea violatorio de garantías o mucho menos, pero este sistema es mucho más transparente y sí requiere una técnica distinta del método que se empleaba en el sistema anterior, vigente para delitos graves. Hay que recordar que para los delitos no graves impera en nuestro estado hasta el momento el sistema acusatorio, mismo que en uno de los artículos transitorios dice que hasta el 2016 será integral la reforma para todos los delitos, ¿no? Entonces, la reforma no se le va a dar para atrás, no va a ir para atrás, al contrario, esta reforma se empieza a corregir sola en base de lo mismo, porque todo es videograbado, ahí nos podemos dar cuenta de los errores, y sí requiere un grado de comprensión totalmente distinto. Hay que estudiar mucho, hay que comprender muchas figuras y hay que recordar que esto es nuevo para Chiapas también, para toda la República. Entonces, la exigencia es para todos, abogados, maestros, alumnos y operadores del sistema, pues hay que estar en constante estudio para poner en práctica esos conocimientos y no caer en la dispraxis, ¿no? En la mala práctica. Espero les haya servido y les envío muchos saludos a todos y muchas gracias.